Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos pues a hablar de la doctrina de la salvación, y el tema que voy a tocar es sobre la sustitución. Sustitución significa poner a alguien en lugar de otro. También tiene que ver con el que hereda un nombramiento de la misma índole. Y podemos observar que en todas partes de la Biblia encontramos la enseñanza de la sustitución. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos se encuentra el gran dicho sobre el rescate, lo que está diciendo el Evangelio de San Marcos capítulo 10, verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La expresión rescate y por es la proposición que indica sustitución, como el pensamiento general del pasaje. Ahora, los hombres deberían de morir, pero Cristo, que es nuestro sustituto, muere en lugar de los hombres. Y los hombres ya no mueren. Y esta misma verdad la encontramos en pasajes que nos hablan del Cristo sufriente en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías nos muestra lo que es el Calvario y habla en el capítulo 53, verso 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es una sustitución permanente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dice Hebreos 10:4, ya que esta era una sustitución temporal del Antiguo Testamento, pero en la época del Nuevo Testamento, después del Calvario, el pastor por excelencia murió por las ovejas, y es así como en San Juan 10:11 el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en la cruz, Cristo se convirtió en lo que no era, es decir, en pecado, para que nosotros pudiéramos convertirnos en lo que no éramos, es decir, en justicia. O sea que el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo al hablar de Cristo como nuestro sustituto, de que por nosotros, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En su muerte, él ocupó nuestro lugar, y su alma santa se retrajo ante esta identificación con los pecadores. Pablo está diciendo, allá en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él llevó nuestra maldición. Este es otra señal de la sustitución de Cristo por nosotros. Ahora, si observamos lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 3, vamos a leer verso 21, unos textos allí. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
El apóstol Pablo elaboró el pensamiento de que la justicia de Dios se manifiesta en el procedimiento mediante el cual se perdona el pecado. La cruz nos muestra que Dios es justo, al tiempo que nos lo muestra justificando a los creyentes. Y esto tiene que significar que la justicia de Dios se vindica por la forma que se resuelve la cuestión del pecado. Y en el libro a los Hebreos, el capítulo 9, también encontramos el mismo pensamiento de que Cristo llevó la pena de los pecados de los hombres. El verso 28 nos está diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Al igual que Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 24 nos está diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El significado del acto de llevar el pecado lo aclaran varios pasajes del Antiguo Testamento, en los que el contexto demuestra que se refiere a la idea de llevar la pena o cargar con ella. Por ejemplo, Ezequiel 18:20 nos está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Y allá en el capítulo 14 de Números, versículo 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que se describe la peregrinación por el desierto como un llevar o cargar las iniquidades. El hecho de que Cristo haya llevado nuestro pecado significa entonces que cargó con nuestra pena. La sustitución sirve de base a la afirmación, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:6, de que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual significa rescate sustitutorio, o sea que lo que se da a cambio de otro como precio de su redención. Y podemos observar en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 49 y 50, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Observe las palabras de Caifás. Aquí Caifás nos presenta la muerte de Cristo como una conveniencia política, pero para Juan era una profecía de que Cristo moriría en lugar del pueblo porque Él era nuestro sustituto. Aleluya. Y cierro esta reflexión bíblica con lo que está diciendo Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano y amigo que escuchas esta palabra, Jesús es nuestro sustituto. Recíbelo en tu vida para que Él sea quien perdone tus pecados. Que el Señor te bendiga.